Muy buenas tardes, mis apreciados hermanos y amigos. Bienvenido a este tiempo de reflexión bíblica. Y hoy queremos hablar de un tema un poco controversial, pero de mucha importancia e interés para el mundo cristiano especialmente. Y es acerca del uso del nombre de Dios. Nosotros vivimos en una era, en medio de una generación donde las cosas cada día se van trivializando y no hay nada absoluto, todo es relativo y la verdad depende de cómo se interprete. O sea, cada quien tiene su propia verdad. Esta es la era del relativismo, donde todo es relativo y las verdades absolutas no caben en un mundo relativo, entre comillas, ¿verdad? Y eso no solamente es un tema en el mundo no cristiano, el trivialismo, ¿verdad? La liviandad con el uso de algunos términos, sino que también en el mundo cristiano esta cultura ha permeado la fe cristiana, las iglesias, los predicadores, y se ha llegado a extremo de el mal uso del nombre de Dios. Y usted escucha personas que utilizan frases como Dios me dijo. ¿Puede Dios hablar? Claro, Dios puede hablar y Dios habla de múltiples maneras. El detalle está en el uso y el abuso del nombre de Dios. Y la Biblia habla de eso y vamos a estar leyendo un poquitico más para adelante. Porque me parece a mí que cuando una persona habla constantemente, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y cada vez que se para al púlpito es diciendo, Dios me dijo. Y a veces tú escuchas un mensaje de 30 minutos, 35, 40 minutos, y todo se basa en el yo siento o Dios me dijo o yo creo. Pero en todo su desarrollo no se escucha, la Biblia dice o la palabra del Señor dice. Y muchas veces, en ocasiones, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones, muchas de esas supuestas palabras del Señor no son, no se relacionan o no son consistentes con el estilo de vida que viven esas personas. Lo primero es que yo pienso que a una persona que Dios le habla tanto, pues debe ser una persona que debe vivir una vida ejemplar y sobre todo debe amar la palabra de Dios. Porque Dios puede revelarse de muchas formas, pero la forma infalible para nosotros en la que Dios se ha revelado es a través de su palabra. Y repito, Dios puede hablar a través de cualquier medio. Dios utilizó un asna para hablarle a Balaam y utilizó eh, un árbol, una zarza, un arbusto para hablarle a Moisés. O sea, Dios puede utilizar el medio, el método que él quiera para transmitir un mensaje, pero Dios ha dejado su palabra como el medio por excelencia. Y a veces escuchamos, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y yo siento, y voy a utilizar esa palabra, ¿verdad? Que porque no voy a decir que Dios me dijo, ¿verdad? Pero digo, siento que se está abusando con esa palabra. Que muchas de las ocasiones, cuando los predicadores están diciendo, Dios me dijo, realmente Dios no está hablando nada. Y cuando las personas le dicen, Dios me dijo que te dijera, o el Señor dice de esta manera, nosotros estamos utilizando el nombre de Dios y estamos poniendo a Dios como responsable. Es más, decir Dios me dijo es poner la firma de Dios en un documento, que ese documento debe estar certificado por Dios. Entonces, cuando yo digo Dios me dijo, yo estoy comprometiendo a Dios con todo lo que estoy diciendo a partir de ese momento. Y es peligroso utilizar el nombre de Dios en vano. Trae consecuencias. El
el tercer mandamiento, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y qué es tomar el nombre de Dios en vano? Es trivializar, es utilizar el nombre de Dios como si fuera una chabacanería. Y hay personas incluso que cuando quieren lograr algo, utilizan el nombre de Dios para manipular. Y dice, Dios me dijo esto, esto y aquello. Pero a veces Dios no le dijo nada. Ellos están utilizando el nombre de Dios porque el decir Dios me dijo es una firma autorizada, de autoridad, de respeto. Y la gente cuando le dicen Dios me dijo, espérate, es Dios que está hablando. Pero ¿cuántas veces te han dicho quizá Dios me dijo y no ha sido Dios quien está hablando? Por eso hay un montón de personas que están frustrados dentro de las iglesias, porque ellos creen más en la palabra profética de un hombre que en la misma palabra de Dios. Hermano, y es bueno comprender, determinante para tu vida cristiana, saber que los hombres somos vasos frágiles, vasos de barro, que incluso si Dios nos habla, que nosotros estamos en el riesgo de poder cometer el error de entender una cosa por otra, porque nosotros no somos instrumentos infalibles. Y aunque las personas que Dios utilizó en el momento en que se estaba escribiendo la Biblia no eran instrumentos infalibles, pero sí el Espíritu Santo estaba haciendo una obra de revelación divina para traernos a nosotros la voluntad de Dios escrita. La palabra de Dios es la voluntad de Dios escrita y es perfecta, y la palabra de Dios tiene tanta autoridad como el mismo Dios. Entonces, a veces a mí me preocupa ver cómo persona, cuando alguien dice, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me dijo que te dijera, caen derretidos ante esa expresión. Y no es que Dios no hable, pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando un predicador viene y predica la palabra de Dios, enseña la palabra de Dios, la gente tú la ves bostezando y durmiendo y no está pendiente a la palabra de Dios. Pero sin embargo, si ese mismo predicador dice, Dios me dijo que te dijera, ahí se activan, hay una actividad. Hermano, el cristiano, ya lo dijo alguien por ahí, una frase. El cristiano carnal anda buscando experiencias sensoriales, experiencia externa para afirmar su fe. Pero el cristiano espiritual no depende de las experiencias. Su intención es agradar, cumplir la voluntad de Dios. Y para ello nosotros tenemos que vivir la palabra del Señor. Entonces, dice el versículo, no usará el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare el nombre de Dios en vano. Los judíos, los hebreos, sabiendo lo importante que era esto, ellos pensaban al momento de usar el nombre de Dios, decir Dios me dijo, utilizar, incluso cuando iban a orar, para ellos era tan santo el nombre de Dios, como debe ser, que ellos no utilizaban el nombre directamente, sino que utilizaban unas 5 siglas, la Y, la H, la W, y la H, ¿verdad? Nuevamente, y ellos le llamaban a estas 4 letras el tetragramatón, ¿verdad? Que era como el equivalente del nombre de Yahweh en hebreo, Jehová, ¿verdad? El Dios de los judíos. Porque ellos temían en un momento en que estuvieran orando, cometer el error de utilizar el nombre de Dios en vano. Miren qué respeto tenían estas personas acerca del nombre de Dios. Sin embargo, hoy nosotros utilizamos el nombre de Dios de una manera tan fácil, tan trivial. Claro, Dios quiere que nosotros tengamos cercanía a Él, que estemos más cerca de Él cada día. Pero hermanos, debemos tener cuidado al momento de utilizar el nombre de Dios. Si usted no está seguro que Dios le dijo,
pues entonces haga silencio mejor, utilice la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces es más fácil decir Dios me dijo que utilizar la palabra de Dios y hablar de la palabra de Dios, porque implica esfuerzo, implica oración, implica dedicación, estudiar la palabra de Dios para tener la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón y después decir la palabra del Señor dice. Es más fácil de manera intuitiva. Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, el Señor me revela esto, el Señor me revela aquello. No usemos el nombre de Dios en vano porque las consecuencias incluso eran hasta de muerte en el pueblo de Israel. ¿Y qué es utilizar el nombre de Dios en vano? Es decir, literalmente Dios está diciendo algo que Dios no está diciendo. Dios sabiendo la consecuencia de esto nos dejó su palabra para que nosotros no tengamos que estar inventando. Y repito, Dios habla como Él quiere. Dios utiliza el mismo diablo para traer un mensaje a un hijo de Dios o a un impío. Pero esos son excepciones a la regla. La regla es que Dios nos ha dejado su palabra. Por eso hay mucha gente que no conocen la voluntad de Dios. Están en la iglesia, pero lamentablemente no conocen la voluntad de Dios y viven perdidos en el tiempo y preguntan, ¿y cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y ellos tienen la necesidad constante de que se le esté profetizando, de que se le esté diciendo, mira, Dios me dijo, que se le esté poniendo la mano y poniendo la mano, y eso no es malo, pero fuera de su contexto bíblico es malo. Usted y yo necesitamos confiar en la palabra de Dios, tener la suficiente fe para creer en lo que la palabra de Dios dice. No creer más en la revelación de un hombre que en la misma revelación del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Cuidadito, hermano, no usemos el nombre de Dios en vano. Si Dios no te ha dicho, no diga Dios me dijo. Y lo grande del caso es que cuando tú ves a personas que dicen, Dios me dijo, al otro día tú lo ves que su vida es baja del púlpito y es normal. Cuando yo analizo la Biblia veo hombres que Dios le habló, que cayeron algunos como muertos. Isaías, Dios le habló y cayó, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Y fue purificado ahí mismo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús y cayó ciego como muerto. Hombre, Juan, en la isla de Patmos, cuando vio a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, cayó como muerto. Daniel también en Babilonia. Entonces, hermano, cuando tú escuchas tantas personas diciendo, Dios me dijo, y como que nada, su vida normal, uno como que pone eso en tela de juicio. No usemos el nombre del Señor en vano. Dios te bendiga, mi hermano, y hasta una próxima ocasión.